Muy buenos días y sean todos bienvenidos a este webinar, en el que estaremos conversando sobre una reapertura segura en el segmento de bares, restaurantes y cafeterías. Mi nombre es Daniela Farrera, soy directora de High-End en Grupo Modelo, y hoy estaré con ustedes como moderadora de este foro Reapertura Segura en la Nueva Normalidad. Para nadie es un secreto que el impacto del COVID-19 en nuestras vidas ha sido enorme. El confinamiento no solo ha tenido un impacto en la salud y en la forma en la que interactuamos con otras personas, sino que también ha afectado inmensamente en la economía. El sector de bares y restaurantes, además del hotelero, son algunos de los más golpeados por la pandemia en todas las economías del mundo. Por ello, es necesario que busquemos las mejores formas de reactivar el sector económico, garantizando todas las medidas de seguridad e higiene necesarias tanto para los empresarios y colaboradores como para los clientes. Desde Grupo Modelo hemos impulsado iniciativas para apoyar a nuestra cadena de valor de la industria de alimentos. Es una parte integral. A lo largo de estas semanas hemos trabajado muy de la mano con asociaciones como la Canirac, AMR, Vicares, para impulsar iniciativas como Menú Digital, Academia de Meseros Modelo, Ayuda a un Restaurante y la entrega de kits sanitizantes para mesa segura, entre otros. Es importante que este sector cuente con todas las herramientas necesarias para operar de una forma segura y así generar confianza en los clientes. Para ello, la idea de este webinar
es compartir las mejores prácticas, protocolos nacionales e internacionales y destacar la importancia de la colaboración de todos los involucrados para lograr una reactivación exitosa y segura para todos. Hoy tenemos el honor de contar con ponentes de lujo que nos compartirán los aprendizajes y el éxito que han logrado en España luego de haber salido de un confinamiento y de reactivar el segmento de bares y restaurantes. Nos acompañan Manuel Castilla, vicepresidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla y Provincia, David Domínguez, director comercial y marketing de Oreca Data, quien además es responsable de Hostelería Segura, y José Martínez Olmos, especialista en medicina preventiva y salud pública y exsecretario general de Sanidad de Gobierno de España. Como representante del sector en México, nos acompaña Germán González, quien es presidente de los directivos de cadenas de restaurantes Dicares y vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac, quien nos platicará cómo va avanzando el proceso de reactivación del sector en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Para la dinámica de este webinar, cada uno de nuestros ponentes tendrá 10 minutos para presentar y al final haremos una sesión de preguntas y respuestas. Desde este momento ya estamos recibiendo sus preguntas. Solo deben dar clic en el icono de Q&A que aparece en la parte inferior de sus pantallas y escribirnos lo que quieran preguntarle a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Sin más, cedo la palabra a David Domínguez, director comercial y marketing de Oreca Data. Muchas gracias, Daniela. Buenos días a todos. Encantado de participar en estas charlas, intercambio de experiencias en la hostelería frente al COVID-19. Comentarles antes de nada que Hostelería España es una confederación que agrupa 45 asociaciones provinciales y representa al sector en los principales espacios de negociación con la administración pública. Si me permiten un momento, voy a compartir la pantalla con una presentación que les hemos preparado. Bueno, pues voy a comenzar dándoles algunos datos del sector en España. La hostelería en España, entendida como restauración más el alojamiento, cuenta con más de 315.000 establecimientos activos, dando trabajo a casi 1 de cada 10. La economía hasta ahora venía creciendo en el entorno de un 2% a un 3% en los últimos años, desde 2014, y como pueden observar, hasta que llegó el COVID, que nos ha hecho entrar en una bajada de la producción sustancial y, por supuesto, con un impacto todavía más duro en el sector de la restauración y el alojamiento. La razón es el cierre prácticamente completo de la actividad económica para los negocios que daban servicio fuera del hogar, salvo los considerados esenciales, como podrían ser los supermercados, las farmacias, las gasolineras, etc. Como se puede ver en esta breve cronología, durante casi 2 meses la hostelería no ha podido abrir sus locales al público, estando autorizado solamente el delivery y con bastante posterioridad, empezamos a poder ofrecer el takeaway. La apertura de locales al público ha sido progresiva durante mes y medio y ha estado ordenada en 3 dimensiones clave. Primeramente por un porcentaje de aforo, donde hemos pasado de un 50% a un 100% a lo largo de un mes y medio. Después, respecto a la distancia de seguridad entre los comensables, partiendo de 2 metros hasta el actual 1,5 metros. Y por otro lado, en el número máximo de personas que podíamos tener juntas en una o varias mesas, partiendo de menos de 10 personas hasta la actualidad, donde estamos en grupos de 30 personas. Desde Hostelería España se ha negociado desde el inicio de la crisis las medidas para la supervivencia de los negocios durante el cierre y las medidas para la reapertura segura al público.
Para ello hemos colaborado primeramente con las autoridades sanitarias, que nos han proporcionado el conocimiento técnico del que se iba disponiendo respecto a la detección temprana de los infectados y las formas más probables de contagio. Hostelería de España aportó, junto con la patronal de hoteles CEAT y el Instituto de la Calidad Turística, el conocimiento práctico del día a día de los locales de hostelería para la elaboración de unas guías de medidas para la correcta reapertura. Estas guías fueron aprobadas por el Gobierno de España para dotarlas de seguridad jurídica necesaria para permitir la reapertura. Desde Hostelería de España, entre otras organizaciones, se creó la plataforma Hostelería Segura, con objeto de certificar a aquellos locales que han aplicado estas medidas y, en especial, han formado correctamente a sus equipos en todas ellas. En ellas se define cómo disponer de un espacio lo más seguro posible, que prevenga el contagio del virus en la medida de lo posible, implicando 4 áreas fundamentales: el personal de atención al público, los materiales usados en el servicio, la gestión de la recepción de mercancías de proveedores externos y la gestión del espacio de servicio. Cada una de estas áreas tiene un conjunto de medidas que se han resumido en las diapositivas siguientes y que les anticipo que están disponibles para su descarga en la web del Ministerio de Comercio y Turismo de España, cuya dirección es http://www.mincotour.gov.es. De ellas querría destacar, entre otras, por ejemplo, el tema de distancias que ya hemos comentado, por supuesto la limpieza en todos los utensilios y en todas las actividades donde se tiene lugar la atención al público, y una especial que es la cartelería y la señalización que informa de las medidas que se aplican a nuestros consumidores, porque uno de los puntos más importantes de esta plataforma es trasladar confianza a nuestros clientes para que puedan seguir disfrutando de nuestros restaurantes y nuestros bares. Igualmente, en la parte de empleados, lógicamente, hemos propuesto una formación, de la que luego hablaremos un poco más en detalle, la disponibilidad de los equipos de protección individual, de nuevo medios de limpieza y protocolos a seguir, tanto en la parte de servicio, atención al cliente, como en la preparación y en el emplatado de la comida. Por último, respecto a los clientes, además de informarles en todo momento de las medidas que se han aplicado, sí queremos destacar también el hecho de que se fomenten los usos de materiales de una sola aplicación. Por ejemplo, se han transformado todas las cartas que habitualmente se tenían a disposición en códigos QR o en cartas desechables. También se les propone un pago, en la medida de lo posible, a través de medios electrónicos, tarjetas o móviles, preferiblemente frente al uso. Con objeto de facilitar la implantación de estas medidas y certificar a los locales que cumplen, Hostelería España, como decía, ha creado la plataforma Hostelería Segura. Hostelería Segura ofrece a los restaurantes y a los bares un servicio integral que está dirigido a los 3 ámbitos: la parte del empresario, la parte del trabajador y la parte del consumidor. El proceso se inicia mediante una página web donde se registra la empresa en un área web segura y, una vez validados sus datos, le da acceso a su área privada, donde tiene ya a su disposición los servicios. El proceso a continuación se inscribe, en esta web el local que se quiera certificar y sus empleados, y en ese momento los alumnos empleados reciben sus credenciales personales para comenzar la formación. Los contenidos de todas las guías, como comprenderán, son contenidos muy exhaustivos desde un punto de vista muy técnico, y uno de los trabajos que hemos realizado es facilitar el que sean lo más comprensibles y lo más atractivos para estos empleados alumnos mediante el uso de vídeos, preguntas tipo y descargas que, como ven, pues siguen una usabilidad muy simple,
y la posibilidad de descargar materiales de apoyo en cualquier momento. Una vez superado el curso, el empleado recibe un certificado personalizado con su nombre y su documento de identidad y avalado por Hostelería de España en relación a los módulos de formación que han seguido en este curso y que han tenido que superar para obtener este certificado. Por último, el empresario firma y envía una declaración responsable, que es un documento legal y vinculante, donde se compromete a la aplicación de todas las medidas que se necesitan para una apertura lo más segura posible. Una vez completados estos pasos, se le permite destacar su local y distinguirlo de su competencia mediante esta acreditación que tienen ustedes a la izquierda, que está numerada y personalizada para cada uno de los locales, con la intención también de que lo coloque en la fachada o en el lugar visible. Adicionalmente, se le ofrece una cartelería para cada una de las zonas de su local, por ejemplo, terrazas o comedores interiores, y a sus trabajadores se le ofrece una lista de comprobación, un checklist, de todas las medidas que se deben de implementar en cada uno de los apartados del servicio. Y sin más, agradecer a la organización la posibilidad de habernos invitado a esta charla y a continuación quedaría a su disposición para las preguntas que puedan surgir al final. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Bueno, pues ahora vamos con Manuel Castilla, vicepresidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla y Provincia. Adelante, Manuel. Buenas tardes desde Sevilla, buenos días. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de participar. Un momentito que voy a colocar mi presentación. Un segundito. Y ya está. Bueno, como ha dicho la compañera, yo soy empresario de hostelería y vicepresidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla y Provincia. En mi breve intervención lo que voy a explicar, primero voy a contar un poquito cuáles son las particularidades del sector en Sevilla. Nosotros, como ha comentado David, ya llevamos 2 meses abiertos desde el confinamiento. Cada establecimiento ha ido abriendo en función de sus intereses. De hecho, hay muchos que todavía están cerrados. La necesidad de transformarnos, tenemos que adaptarnos a esta nueva situación. Las nuevas expectativas que tienen los reguladores y los consumidores del sector y de la situación. Y por último, pues hablaremos de lo que significa la industria turística y en particular el sector de la hostelería, de los bares, restaurantes y cafeterías para superar la pandemia. Sevilla es la 4ª ciudad más importante de España. Tiene 700.000 habitantes. Con su área metropolitana llegamos a 1 millón. Manuel, perdón por interrumpirte. Necesitamos ver tu pantalla. Si nos ayudas a ponerle compartir, por favor. Y yo te digo en cuanto ya la estemos viendo. Súper, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale. Como decía, Sevilla tiene 1 millón de habitantes con su área metropolitana. Hay 4.500 establecimientos de hostelería en la capital, que con la provincia sumamos casi 10.000. Es una ciudad eminentemente turística. El año pasado tuvimos cerca de 3,5 millones de turistas, exactamente 3.120.000 turistas. Y el segundo motivo más importante para que resaltan los turistas por acudir o cuando se van de Sevilla es la gastronomía. Nosotros destacamos por que se come muy bien, pero sobre todo se come diferente, porque nuestra especialidad son las tapas, esas pequeñas porciones de comida, y disfrutar de la calle. Nosotros nos gusta consumir en la calle, consumir en las terrazas, un tema que hablaremos un poquito más adelante. Y nuestra principal industria, como he dicho, el turismo, con lo cual estamos muy afectados por la pandemia. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este tiempo?
¿Cuáles son las nuevas expectativas? Pues en primer lugar, quiero comentaros lo que nosotros hemos sufrido, que le llamamos el efecto champán. Después de casi 3 meses y medio de confinamiento, el público salió con muchas ganas de consumir. Tenían ganas de estar en la calle, de ir a los bares, echaban de menos estar con los amigos, socializar, y eso duró aproximadamente unos 20 días. Fue como un espejismo. Al principio los establecimientos que estaban abiertos estaban muy contentos porque estaban vendiendo mucho. Es cierto que había pocos establecimientos y además con un aforo reducido. Y el público tenía ganas de gastar. Entonces, con la misma fuerza que se abre una botella de champán, salió el público, pero luego se diluyó, igual que le ocurre al champán cuando tenemos un tiempo abierto. ¿Qué tenemos que hacer? Los clientes y nosotros nos tenemos que habituar progresivamente a la situación. Nos tenemos que habituar a llevar la mascarilla, a cumplir con las normas, a tener el distanciamiento social y adaptarnos a la nueva situación, poco a poco. Al principio hay miedo, luego el miedo va desapareciendo y encontramos una normalidad en la nueva situación. ¿Qué ha ocurrido? El turismo se ha visto tremendamente afectado por las restricciones de movilidad que hay y repito, por el miedo que tenemos a contagiarnos. Entonces, la actividad turística, los establecimientos que se dirigen exclusivamente al turismo, ya digo, muchos incluso están cerrados, lo están pasando muy mal. Entonces, sobre todo en los centros históricos de las ciudades, el consumo es muy bajo. Otro elemento que hay que destacar es el teletrabajo. El teletrabajo también hace que varíen los comportamientos de consumo de nuestros clientes, mucho además. Entonces tenéis que tenerlo en cuenta. A cambio, sí se ha incrementado el consumo de los establecimientos, de bares, de restaurantes, en los barrios y en los pueblos, porque el público no se mueve. Está con el teletrabajo, está en su casa y consume en los alrededores de su casa. Prefieren no moverse. Luego, es muy importante los mensajes, como bien ha dicho David antes, mensajes de seguridad, de responsabilidad y de normalidad. Me oiréis decir varias veces en esta presentación, en esta pequeña presentación, la palabra responsabilidad y concienciación. Nos tenemos que responsabilidad nosotros como propietarios e inculcarla a nuestros trabajadores y a nuestros clientes. Es fundamental. Otro aspecto muy importante es que, y luego nos lo explicará don José Martínez mucho mejor, el virus se propaga muchísimo menos al aire libre. Entonces, aquí en el sur de España, en España en general, pero sobre todo en el sur, es esencial el consumo en la calle. Crear terrazas con mesas y sillas para comer y beber. Eso ya forma parte de nuestra cultura. Los bares o restaurantes que no tenían estas terrazas, muchos no han abierto todavía. ¿Dónde se colocan? Pues se usa espacio público en calles, en plazas. Esos espacios están delimitados en función de una normativa que establecen los ayuntamientos. Los ayuntamientos, con una normativa, regulan el espacio que se puede ocupar, el número de mesas, el número de sillas, los horarios, que exista accesibilidad. Luego, también muy importante, lo más... Un momentito. Muy importante. Tenemos que... a ver, que me estoy liando. Ahora, la mejor imagen que se da de normalidad es el público consumiendo tranquilamente en nuestras terrazas, cumpliendo todas las normas. Esa es la mejor imagen que podemos dar. Porque el turismo es esencial en la economía de hoy en día. Como yo os he dicho, Sevilla es una ciudad eminentemente turística y Andalucía. El turismo es una actividad que representa aproximadamente el 12,5% del Producto Interior Bruto de una manera directa, pero indirectamente representa otro 15% más. ¿Qué es indirecto? Porque es una industria tractora de otros sectores como el agroalimentario, bodegas, cerveceras, equipamientos, y además es un gran generador de empleo, sobre todo en segmentos que tendrían difícil la ocupación en otros sectores de actividad. Este proceso para crear protocolo es el momento de las asociaciones empresariales, muy importante.
Las asociaciones empresariales se configuran como interlocutores y representantes del sector frente a las autoridades y como elemento de transmisión de la comunicación a todos sus asociados. Hay que crear mesas de trabajo con los reguladores en los diferentes niveles, local, regional, nacional. Llegar a acuerdos, encontrar equilibrio entre las normas sanitarias, que es la prioridad, y las normas económicas. Seguir cumpliendo con la responsabilidad y la concienciación. Muy importante, la concienciación de nuestros clientes, de nuestros trabajadores. Es muy importante también que todos los elementos de la cadena de valor participen, todos, porque es una crisis, es una situación de la que se sale todo junto. Aquí no vale que haya competencia, que uno venda más, que uno no venda menos, no vale que existan sindicatos, asociaciones empresariales, reguladores, oposición. La única manera que hay de salir de esta es todos juntos. No existe otra manera. De esta situación se sale todos juntos. Pongo aquí un ejemplo de colaboración con las autoridades. Podéis ver el logo de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y el logo del Ayuntamiento de Sevilla. Hicimos unos carteles donde se informaba a nuestros clientes cuáles eran las medidas que había que seguir. Cuando venía la policía a hacer una inspección, comprobaba que los carteles estaban colocados y que se estaban cumpliendo las medidas. Y aquí a la derecha, pues veis una ocupación de una plaza, cumpliendo las normas, con una terraza. Aquí os he puesto otro ejemplo, el más grande es de una terraza en Rotterdam, que ocupa una plaza de aparcamiento. En la izquierda, pues dos plazas, la fotografía de arriba y la de abajo son de Sevilla, y la de en medio son calles de Madrid, donde han ocupado también plazas de aparcamiento. No es necesario ocupar las plazas de aparcamiento, solamente con el acerado y las plazas pueden ser suficientes. Reputación. La responsabilidad de nuestro sector es fundamental, porque estamos en el foco mediático. Todo el mundo quiere ir al bar, quiere ir al restaurante, quiere disfrutar, estar con su familia, estar con sus amigos. Somos muy visibles y estamos muy expuestos a fotos y vídeos. Entonces, y de las malas prácticas que haga la gente en las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado, de verdad. Y tenemos que, porque nos estamos jugando mucho por todo el sector. Nosotros en Sevilla el primer día tuvimos un problema de un establecimiento que no hizo las cosas que debía hacer y salimos en todos los telediarios. Eso nos hizo un daño tremendo. Las asociaciones empresariales tienen un papel muy activo aquí. Tenemos que llegar a acuerdo con los vecinos, con los partidos políticos, con los sindicatos, realizar acciones solidarias, acuerdos con los proveedores. Todo esto hará que la reputación de nuestro sector mejore y redundará sin duda en beneficio de todos. Pues nada más, muchas gracias por haberme escuchado y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queráis hacer. Muchas gracias, Manuel. Si nos ayudas saliendo de compartir pantalla. Pues sí, como dices, estamos todos juntos en esto y es la única manera de salir adelante. Ahora con nosotros se encuentra nuestro especialista en medicina preventiva y salud pública, José Martínez Olmos. Adelante, José. Pues buenos días, buenas tardes desde Córdoba, España. Encantado de estar con todos ustedes para tratar de trasladarles reflexiones que puedan serles de utilidad. Les voy a compartir la presentación que hemos preparado. Y una de las cuestiones fundamentales cuando hablamos de la pandemia de la COVID-19 es que la situación epidemiológica es dinámica. Pero hasta ahora lo que sí podemos asegurar es que la pandemia la tenemos presente en cada país, independientemente de cuál sea la intensidad de la epidemia en cada país. Pero puede durar varios meses porque estamos pendientes de ver si terminamos de poder disponer o bien de tratamientos que sean eficaces para la curación de la enfermedad. En esto soy poco optimista. Podemos encontrar tratamientos que ayuden a la gestión de la enfermedad, pero no parece que tengamos al alcance de la mano un fármaco que pueda curar la enfermedad una vez que se presente. Pero sí que podemos tener cierta expectativa de que podamos disponer en un plazo razonable de tiempo de una vacuna que sea capaz de prevenir eficazmente la enfermedad. Bueno, pues aún así, como lógicamente vamos a necesitar
varios miles de millones de dosis para poder cubrir a la inmensa mayoría de la población de toda la Tierra, pues aunque pudiéramos tener en este otoño una vacuna autorizada, la disponibilidad de las dosis necesarias nos va a llevar un tiempo. La aplicación de esas dosis en los diferentes servicios de salud nos va a llevar un tiempo. Por lo tanto, es muy probable que durante varios meses, difícil de predecir cuánto tiempo, la pandemia va a estar presente con nosotros y eso genera una incertidumbre en la vida cotidiana, en la economía y en la actividad empresarial de cualquier ámbito al que nos queramos referir. Lógicamente, el de la hostelería, que tiene que tratar de adaptarse con planteamientos como los que nos han planteado las personas que me han precedido. Pero también es importante saber que no conocemos todo sobre el virus. Esto no es nada nuevo, pero es muy importante tenerlo en cuenta porque puede que los avances en el conocimiento sobre el virus condicione también la respuesta de cómo responder ante la situación. Les voy a poner un ejemplo. Hasta hace relativamente poco, menos de 2 semanas, aunque había profesionales del ámbito científico que creían que el virus se podía difundir a través del aire, no solamente en la vía respiratoria cercana una persona con otra, sino que pudiera permanecer en el aire. Si ahora, como está trabajándose por parte de la Organización Mundial de la Salud, eso tuviera una evidencia contrastada, seguramente eso conllevará una forma diferente de actuar preventivamente en los espacios cerrados. No les extrañe que si eso fuera así pudiéramos tener que estar en espacios cerrados obligatoriamente con mascarilla. No me refiero solo a espacios cerrados de la hostelería, sino a espacios cerrados del ámbito laboral, de empresas, ¿de acuerdo? Por eso le pongo de ejemplo porque es verdad que no se conoce todo sobre el virus, porque el virus es un virus nuevo, le vamos conociendo paulatinamente y de ahí se van derivando que hayamos podido encontrar planteamientos en un momento determinado diferentes a otro momento determinado. Por ejemplo, también les puedo asegurar, al principio de la pandemia no se sabía que el virus tenía una capacidad de contagio tan alta y con unas manifestaciones casi silenciosas, porque un porcentaje importante de las personas infectadas no manifestaban síntomas y por lo tanto si no manifiestan síntomas, no van a los servicios de salud, pues no podemos detectar que tenemos esos enfermos y sin embargo contagian. Bueno, esta es una situación que hoy la tenemos superada, pero al principio de la pandemia no se sabía con precisión y por lo tanto la respuesta frente al virus es diferente al inicio que en este momento. Y probablemente cuestiones que podamos saber en el futuro, como les decía, pueden cambiar también las respuestas para la prevención. Por eso es importante para la gestión de la epidemiología del virus, pero también para la gestión desde cualquier sector empresarial, tener en cuenta que podemos tener que plantear respuestas dinámicas, flexibles. Es decir, que lo que hoy nos sirve puede ser que mañana lo podamos complementar por los cambios en el conocimiento sobre el virus o incluso porque veamos que nuestras estrategias preventivas pueden tener algunas fallas que pueden ser reforzadas de alguna manera. Pero no es un tema menor el hecho de que estamos en una pandemia. Fíjense, las personas que trabajamos en el ámbito de la epidemiología decimos que esta es una enfermedad que nos ha generado un impacto en salud inédito, todavía no se ha terminado, está golpeando de manera diversa al conjunto de los países, en términos de enfermedad y en términos de muerte, pero es la primera vez que una pandemia global en los últimos 100 años nos ha tenido que obligar a tomar decisiones que condicionan la economía de los países, por lo tanto que afectan no solamente a la salud de las personas, sino al empleo, a la riqueza, a la generación de pobreza, a la actividad empresarial, ¿no? Pero el hablar de la pandemia hoy no puede hacerse sin tener en cuenta que en el inicio de esta pandemia, las primeras semanas en enero y en febrero, teníamos prácticamente localizada la patología en China y en la medida en que no la teníamos, o al menos no era visible en el resto de los países, eso hacía que la viéramos de una manera distante. Pero es verdad que hemos encontrado algunos datos que nos hacen desconfiar de la información que se ha podido disponer desde el principio de la pandemia y que seguramente esto está generando muchos debates en todos los países de haber tenido más información o de haber sido capaces de ver mejor la epidemia,
pues seguramente las respuestas de confinamiento que se han hecho con diferentes intensidades, pero en líneas generales son similares en todo el mundo, esas respuestas de confinamiento que tienen un impacto en la economía y que por lo tanto es lógico que cualquier gobierno al inicio se plantee si hay que parar la economía, si hay que confinar a la gente obligatoriamente, porque el impacto en la economía es un impacto tremendo, pero probablemente de haber tenido capacidad o información mejor y más cualificada, las decisiones hubiesen sido anticipadas, hubiese tenido menos impacto en la salud y a lo mejor también menos impacto en la economía. Eso es un tema que generará debates, los está generando en muchos países y el tiempo probablemente nos dará más claves en este sentido. En el caso de España, el confinamiento es lo que ha permitido que esta curva epidémica se haya ido aplanando, aunque ahora estamos en una situación que les quiero luego señalar de volver a tener brotes y de volver a tener una gran preocupación por parte de los medios de comunicación y de la ciudadanía, mientras que si ven la tabla de abajo, en el resto del mundo sigue creciendo. Por supuesto, cada país con una contribución diferente, pero afortunadamente nosotros estamos, no somos los únicos, pero bueno, hablando de España, en una situación donde hemos mantenido la capacidad de tener a raya el virus dentro de unas limitaciones, mientras que hay países que todavía están aportando un crecimiento paulatino de la pandemia. Y esta, al ser una pandemia global, incluso aunque nosotros estemos en una circunstancia mejor que otros, la información, el temor de la población, la valoración de las cosas la hacemos no solamente con lo que nos pasa a nosotros, sino con lo que vemos en las noticias que les pasa en otros países. Lo que sí es cierto es que medidas de confinamiento intenso como las que se han planteado en España y otros países europeos son capaces de doblegar la curva, pero tienen un impacto en la economía, en la actividad cotidiana. Mientras que donde no ha sido posible, por razones diversas, lo que va es incrementándose una curva epidémica con consecuencias serias, porque, como les decía antes, la pandemia está vigente y no tenemos tratamientos eficaces ni vacuna que sea capaz de prevenir con eficacia la situación. ¿Qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido algo que les he comentado. Los mecanismos de contagio nos llevan a dos conclusiones que son importantes para elementos que han comentado los ponentes anteriores. La distancia es clave porque este es un virus que se contagia con una enorme capacidad de infección y por lo tanto un mecanismo para prevenir el contagio es la distancia entre unas y otras personas. Esto lógicamente condiciona cómo ustedes tienen que organizar pues, sus mesas o los interiores de los restaurantes o de los hoteles. En el caso de estar en el exterior, donde hay menos posibilidades de contagio porque hay más capacidad de que pueda el virus circular y eliminarse, entre comillas, del ambiente, pues es más fácil que la distancia permita asegurar ese control. Pero también el uso de mascarillas se ha considerado que es un elemento fundamental. La afectación silenciosa hay que tenerla en cuenta porque aunque nosotros pudiéramos estar en una situación como la que, por ejemplo, le he planteado en España, con una disminución importante de la intensidad de la epidemia y tener pocos casos diarios, puede sucedernos que tengamos más casos de los que pensamos porque hay muchas personas que tienen el virus y que no tienen síntomas. Ahora mismo en nuestras estadísticas, cuando inspeccionamos y vigilamos con las pruebas serológicas correspondientes para hacer la detección, estamos con cifras de más del 50% de personas asintomáticas. Personas con el virus y asintomáticas, pero son personas que contagian. También es importante tener en cuenta la afectación a mayores. En la mayor parte de los países, las poblaciones de más de 65-70 años, que son poblaciones con patologías crónicas, pues han sido las más afectadas desde el punto de vista de la mortalidad. Y hasta ahora los mecanismos de prevención que funcionan son la distancia, la mascarilla y el lavado de manos. Y esto es importante que lo tengan presente toda la sociedad. Y hablando de la hostelería, pues lógicamente, como se ha planteado antes, los propios hosteleros, los trabajadores de la hostelería, pero también los clientes. Fíjense, a mí me parece que en relación a las cuestiones que han comentado es fundamental el trabajo conjunto con las autoridades sanitarias. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que cualquier sector, y en este caso el sector de la hostelería, necesita trasladarle a la sociedad como garantía de seguridad, es el hecho de que las respuestas organizativas y preventivas están alineadas con la evidencia científica. Como antes les decía, algunos elementos pueden cambiar cara al futuro, por lo tanto, el hecho de que las asociaciones de hostelería, las asociaciones empresariales con las organizaciones sindicales y empresariales correspondientes trabajen con la autoridad sanitaria es vital para estar seguros de que los protocolos que se ponen en marcha son los que mejor pueden prevenir el contagio y por lo tanto los que mejor pueden dar ese sello de seguridad que cualquier
cualquier sector, y en este caso la hostelería tiene que dar a la sociedad. Garantía máxima, porque es fundamental compatibilizar la garantía de la prevención de la enfermedad y de la protección sobre la salud con la recuperación de la economía. Por supuesto, las estrategias tienen que ser flexibles y dinámicas, como les he comentado. Y creo que en cada caso donde se ha producido esto que les voy a decir, el asesoramiento experto ayuda mucho a que los planteamientos generales se puedan ubicar luego concretamente en los territorios, en los locales concretos donde tienen unas características que hay que aterrizar esos principios generales, e incluso el uso de tecnologías, como ahora les citaré, hay tecnologías que utilizan la inteligencia artificial, donde en 20 segundos se puede detectar si una persona tiene fiebre, tiene una saturación de oxígeno que pueda ser sospechosa de tener el virus, una frecuencia cardíaca, una frecuencia respiratoria o incluso la posibilidad de con estas tecnologías desinfectar el ambiente. Elementos como estos son fundamentales y están constantemente empresas dando respuesta a este tipo de iniciativas. Y finalmente, un poco la situación de futuro. Fíjense, nosotros, lógicamente, en el caso de España, que hemos tenido pues, un impacto tremendo en términos de mortalidad, se habla cifras oficiales de unos 28.000 fallecidos, pero podemos estar en cerca de 45 o 50.000 porque hay un exceso de mortalidad de personas que han fallecido pero no lo han hecho en los servicios de salud, por lo tanto no tienen el diagnóstico y la certificación de COVID, pero son muertes que están por encima de lo esperado según nuestras estadísticas. El impacto ha sido tremendo, pero el confinamiento ha sido lo que ha sido capaz de parar una enfermedad que ahora mismo, con los datos disponibles, en el caso de España, y es muy parecido en el resto del mundo, el 95% de la población no ha tenido contacto con el virus. Por lo tanto, si el virus está presente y la mayoría de la población no ha tenido contacto con el virus, pues es susceptible de infectarse. Por lo tanto, tenemos, en el caso español, brotes concretos, bueno, brotes que se pueden detectar y aislar para confinar en sus domicilios a las personas y evitar que contagien a la comunidad, pero tenemos ya situaciones de contagio comunitario, en el caso de Cataluña, en el caso de Aragón, que dan lugar a respuestas de confinamiento total o parcial como necesidad de poder cortar ese contagio comunitario. Por lo tanto, esto afecta a la imagen del país, afecta a la actividad lógicamente empresarial y afecta lógicamente a la actividad empresarial de la hostelería. Por lo tanto, no es de descartar que, aunque sea de manera particular, todos los países que vamos desconfinando a la población, como luego es imposible asegurar el riesgo cero de contagio, podamos tener brotes o podamos tener de nuevo contagios comunitarios, pero tenemos la capacidad de hacer confinamientos parciales que seguramente veremos en el futuro. Yo creo que hay que trabajar de manera constante haciendo estrategias de marketing. A mí me parece, los planteamientos que han hecho mis colegas anteriormente, muchas veces la población no los conocemos. Yo creo que es importante que la población sepa, no solamente cuando yo voy a un bar concreto, que es el sitio donde yo suelo ir, o a un restaurante, que allí se está haciendo bien. Está muy bien hacer marketing de que el sector empresarial está haciendo un esfuerzo, está invirtiendo, está trabajando también por la seguridad no solamente de sus clientes, sino también de sus trabajadores. Por lo tanto, a mí me parece que desde este punto de vista también la protección de la salud es una oportunidad para la reputación del sector. ¿De acuerdo? Me parece importante alinearse con esto, que es digamos, una pandemia que nos afecta a todos y que todos tenemos que vencer aportando cada uno lo que podamos. La situación no es fácil. Fíjense que en el caso español ahora mismo tenemos brotes, por una parte, 200 brotes concretos, con un esfuerzo importante de los servicios de salud para aislarlos, y 2 comunidades con espacios, 2 áreas regionales concretas con espacios importantes que tienen confinamiento y limitaciones a la actividad empresarial para tratar de disminuir ese contagio. Ya veremos qué pasa en el futuro, pero convivir con el virus es más fácil si aprovechamos experiencias, si tenemos en cuenta las recomendaciones de la autoridad sanitaria y si cada uno tomamos la decisión que nos toca. La sociedad, por una parte, tenemos que cumplir los requisitos que sabemos que pueden producir la prevención, los empresarios y, lógicamente, las autoridades, haciendo cada uno el esfuerzo que le corresponde para que podamos vencer al virus mientras que terminamos de tener el arma terapéutica o el arma preventiva que es la vacuna. Les dejo aquí mi intervención y si posteriormente quieren que conteste alguna pregunta, pues lógicamente estaré a su disposición. Muchas gracias, José. Y ahora vamos a pasar a una perspectiva de México. Entonces, con ustedes, Germán González, presidente de ICARS. Gracias, Dani. Muy buenos días, México. Muy buenas tardes, España.
Antes que nada agradecer a AB InBev el esfuerzo y entusiasmo en difundir los protocolos de reapertura. Ya lo dijo José, es importantísimo que tanto todo el mundo conozca cómo atacar este virus y agradecerle también a InBev el apoyar al gremio con su reactivación. Saludo a Manuel, a David y a José, con los que comparto esta mesa de trabajo. Ser el último en hablar tiene siempre sus desventajas, ya que muchos de los conceptos se han explicado y se han tocado a detalle. Por otra parte, ser de los últimos también tiene oportunidades. Así le pasó a México. México va 4 o 6 semanas atrás de Europa y algunas más que de Asia. Y eso nos ha dado esta ventaja en el tiempo, que nos facilitó el trabajo, entender este coronavirus, cómo se propaga, cómo funciona y aprender de las experiencias de otros países, sobre todo las de Europa y Estados Unidos. Nos permitió así adelantarnos y producir con un grupo de expertos un protocolo que es la base de actuación en la industria de restaurantes en México hoy. Ese documento lo denominamos Mesa Segura. El protocolo se liberó a mediados de mayo y es la base de los documentos de apertura del gobierno federal. Tomaron estos, digamos, estos lineamientos, esta guía de actuación, el sector salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Turismo y gran parte de los estados de la República. Por ejemplo, la certificación Punto Limpio de la Secretaría de Turismo está basada en la parte que toca a la restauración en este documento. Obviamente toma toda la normativa mexicana y las mejores prácticas internacionales. Se preguntarán por qué a veces este documento tiene alteraciones. Bueno, como saben, los gobiernos de los estados y las alcaldías también son autoridad sanitaria y pueden normar sobre este tema. No pueden normar más laxo que la federación, pero sí pueden hacerlo más estricto. Por eso en ocasiones vemos diferentes restricciones, normas o diferente aplicación de algunos de estos temas. En la elaboración de este documento participaron universidades, médicos, laboratorios, expertos y obviamente operadores de restaurantes. ¿Cuál es la lógica del documento? Que sea un documento vivo, ya lo estaba diciendo José, o sea, esto es algo que se tiene que estar actualizando y que proponga medidas básicas de actuación. ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues mitigar el riesgo, mitigar y hacer más seguro el ir a la mesa, a las mesas, ir a los restaurantes. Como lo dijeron ya antes, el centro de todo, y se ha hablado hasta el cansancio, son 3 puntos, ¿no? Es la higiene de manos, el lavado frecuente, cubrirse en la nariz y la boca, que bueno, eso se aplica con un cubrebocas, una mascarilla, en algunos casos una careta, y evitar el contacto lo más posible, es decir, mantener la distancia entre personas. Esos son los 3 pilares fundamentales de todos estos lineamientos y toda esta guía de actuación. Con estos pilares en mente se hizo un recorrido en México con todos los procesos de servicio y las funciones que tiene un restaurante. Y se fueron detectando los puntos críticos de control a ser cuidados y donde se tendría que capacitar a nuestros empleados. A la fecha podemos aseverar con confianza que casi el 100% de los establecimientos lo han adoptado en México en la industria formal. Y subrayo formal porque, como saben, México es un mosaico donde el 62% de los negocios de comida y casi de todos es en el sector informal. Entonces, ¿qué es lo que tiene el protocolo? Pues el protocolo es recorrer todo el proceso de servicio con la lógica de este nuevo agente y cuidarlo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que hacer una señalización importante. Los filtros sanitarios se vuelven súper críticos. El filtro sanitario de los empleados, es decir, no dejar que la gente a trabajar si tiene síntomas, hacerle los cuestionarios, tomarle la temperatura, pero también estamos haciendo filtros sanitarios para los clientes. Le estamos pidiendo unas preguntas a la entrada, le estamos tomando la temperatura, le estamos pidiendo que utilice los cubrebocas para poder entrar al restaurante, no los dejamos sentar en las mesas que ellos quieran, sino estamos asignando mesas, estamos haciendo un distanciamiento de 1,5 metros entre las mesas, hablar de la sanitización, la desinfección de los lugares y los espacios, ya lo dijo David, o sea, y Manuel, hay protocolo para cada área del local físico. La ventilación y el aire libre se vuelven importantes, no voy a ahondar más en esto, pero básicamente es muy importante. Y los elementos de protección personal, estos que la cervecería Modelo, que InBev está ayudando a proporcionar a los operadores,
el cubrebocas, los tapetes, el gel, y sobre todo eliminar todos los posibles elementos de contacto que se manipulan. Que si es la terminal de punto de pago, que si es una salsa, que si son los cubiertos, o sea, tratar de recorrer y eliminar, ya sea a la hora que te sientas que empiece el servicio y no tener que montar las cosas y eliminar, digamos, estos momentos donde se puede propagar el virus. Y obviamente pues, hablamos en los protocolos de los horarios, de la mantelería, de los utensilios, de el número de mesas por comensal. Y bueno, el gobierno se ha metido hasta en la música, este tema de la música, de si se eleva el ruido, se eleva el volumen, entonces la gente tiende a hablar más alto y entonces puede secretar estas gotitas de saliva y es más fácil que la gente se contagie. Eso pasa mucho en los antros, allá en los bares, en las discotecas, ahí, por eso mismo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues entender el protocolo, comunicarlo. En México tienes que hacer un registro, un cuestionario que tienes que hacer ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, hacer un registro, te dan un certificado, básicamente lo pegas en la pared. También hay un registro del gobierno federal que es una liga que es el COVID y te registras y ya puedes abrir. ¿Por qué la importancia de los protocolos? O sea, porque ya urge reactivar lo que están diciendo. O sea, ya no aguanta más la industria, es la peor crisis en su historia. 100 días cerrados acá en México. Esta industria emplea muchísimas personas. En México empleamos, antes de la crisis, 2.1 millones de personas, nada más empleos directos en el sector de restaurantes. Y nuestros cálculos es que después de este cierre de 100 días, es que van a desaparecer entre el 20 y el 25% de los establecimientos. Es decir, vamos a perder algo así como 300 a 400 mil personas sus empleos, ¿no? Y haciendo un recuento de daños, pues nos vamos a tardar, al ritmo que veníamos creciendo en los últimos 10 años, nos vamos a tardar 10 años en recuperar el valor de la industria a niveles de 2019. Que eso no es privativo de México, ya lo explicó David, Manuel, todos los lugares están afectados. Lo que sí es privativo de México es la respuesta gubernamental. La respuesta gubernamental en México ha sido nula. Absolutamente no hay ningún tipo de apoyo. En España vimos el ERTE, en Estados Unidos vimos el PPP Loan, en Alemania hemos visto apoyos reduciendo la tasa del IVA, haciendo reducir los consumos. En México no hemos visto ningún tipo de apoyo de ninguna índole. Entonces, la industria está sola y eso nos ha afectado más. ¿Por qué también es importante el protocolo? Por la seguridad y la percepción del cliente. O sea, la seguridad es el elemento principal en la reactivación. Hoy la seguridad es más importante quizá que la marca de un restaurante u otros atributos que el consumidor tomaba en cuenta antes de la crisis, como eran qué tan rico era la comida, el ambiente, la terraza, la ubicación. Hoy es súper importante que la gente sepa que vas a ir y el lugar va a ser seguro y te van a cuidar. De hecho, en estudios y encuestas de intención de consumo que hemos elaborado en la Cámara, básicamente los resultados que reflejan son: oiga, ¿usted va a salir pronto a comer a un restaurante? Y la respuesta básicamente es 15% de la población te dice, en cuanto abran, yo voy, porque esos son a pruebas de balas y no les importa o son jóvenes y fuertes y van a salir. Hay un 15% que te dice yo, pero por ningún motivo voy a salir hasta, como decía José, haya una vacuna y yo me sienta cómodo. Pero en medio hay un 70%. Ese 70%, la respuesta es, fíjate que sí voy a salir si me cuidas, si yo siento que el lugar es seguro. Entonces, el resumen de esto es, seguro tú y segura tu comida, es posible que vaya y llegue el consumo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Pues la percepción es súper importante, que el cliente sepa que estás con una disciplina operativa, con un protocolo y que conoces la información. Yo quiero mandar un mensaje de optimismo, o sea, así como en España apenas abrieron y la gente salió y lo mismo está pasando en Estados Unidos, pues el hombre es un ser social, o sea, hemos estado guardados muchísimos días y hay un anhelo de salir, que todo el mundo quiere verse, disfrutar, hacer comunidad, hacer lo que nos gusta, que es salir y convivir con gente, y vamos a regresar. El tema es que tenemos que regresar con otros cuidados, tenemos que regresar a convivir con este virus y como lo dijo José, esto va a pasar por un buen tiempo. Entonces, hay que hacer énfasis en dos puntos.
tenemos que cuidar y proteger a dos grupos clave en esta actividad. Uno son nuestros colaboradores, porque son los que van a estar enfrente sirviendo, y otros son nuestros clientes. Entonces, el objetivo es trabajar y servir minimizando los contagios. La famosa R, que seguro José conoce muy bien, el índice de contagiosidad. Para los dos grupos es, en particular, para nuestros empleados, la mejor herramienta es hacer los filtros sanitarios. Es decir, tomarles temperatura, hacerles cuestionarios y de ahí, dependiendo cada caso, hacer pruebas, que pueden ser las pruebas, las PCR, o pueden ser las pruebas serológicas, como dijo. Y de ahí tomar medidas como aislamiento y el rastreo de los casos. Esa es la mejor manera de tratar de mitigar y minimizar los contagios. En el centro de trabajo, las medidas de higiene y los elementos de protección personal son muy necesarios. Los cubrebocas, el gel, los tapetes, que la gente se cambie el uniforme, tal. Y obviamente la señalación, el señalamiento y todo esto. Pero no es suficiente, porque como todos nosotros tenemos tres ámbitos, o sea, tenemos que dar a nuestros empleados herramientas para que entiendan cuáles son los riesgos. ¿Qué riesgos estoy hablando? O sea, tienen una vida en su hogar con unas circunstancias y después se transportan y en los trayectos hay otro tipo de retos y después estás el centro de trabajo. Como capitanes de empresa que somos, nuestro ámbito de influencia obviamente es el centro de trabajo. Y ahí nuestra recomendación más importante a este foro es la figura del oficial de cumplimiento. Eso es algo que han venido discutiendo algunas universidades y que nosotros retomamos en la Cámara. Y básicamente es que dentro de cada centro de trabajo haya una persona decidida, capacitada, empoderada, que haga cumplir los lineamientos y protocolos. Es decir, que sea un capataz que esté muy bien entrenado y que de alguna manera esté encima de todos. Este oficial de cumplimiento puede ser la diferencia entre que en la disciplina operativa en los lugares. Y bueno, para cuidar a nuestros clientes se requiere la aplicación estricta del protocolo y la disciplina. Muchísima disciplina en que nuestros colaboradores en todas las áreas del restaurante, desde la recepción, desde el manejo del coche, desde la terraza, desde la preparación de los alimentos, sean muy rigurosos, sean muy disciplinados en que se haga. Por último, invitarlos como operador a que tengamos un plan de contingencia y continuidad. O sea, no estamos exentos que haya un brote de nuestros colaboradores, que entendamos los posibles escenarios de lo que puede ser, de lo que puede suceder, porque un cierre para uno de estos restaurantes, una vez que abramos, pues puede ser el último clavo en el ataúd. En resumen, quiero dejar sembradas tres ideas. Uno es comunicar la fragilidad de la industria en estos momentos. Es urgente reactivar y me encantó la frase de Manuel, o sea, de esta tenemos que salir todos juntos. Hay que hacer acuerdos con todo el mundo, pero sí es importante que tenemos que abrir porque si no, esto se acaba, ¿no? La segunda es la importancia de la seguridad en la operación, la importancia de la vigilancia de los protocolos y su aplicación estricta. Existe la información, todos la sabemos, hay que comunicarla, pero hay que vivirla. O sea, tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos en que nuestros establecimientos se viva estos protocolos y esta información. Y por último, un llamado a la solidaridad de nuestros comensales, de nuestros clientes. Hoy más que nunca los necesitamos, hoy más que nunca necesitamos apelar a que vuelvan, que nosotros vamos a cuidar que el ambiente y la experiencia sea segura, pero sí necesitamos que se animen, necesitamos que salgan, necesitamos que consuman, porque esto ya no se puede aguantar más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Germán. Bueno, pues ahora sí vamos a pasar al bloque de preguntas y respuestas. Va a ser en un tiempo de 10 minutos, entonces hay bastantes las que alcancemos a responder en esos minutos. Les voy a pasar algunas preguntas. La primera es para Manuel. ¿Cómo se comportó la confianza del consumidor durante la reapertura? ¿Y qué podemos hacer para transmitir más confianza y tranquilidad a los comensales en caso de no contar con terraza? En general, bastante preocupados de qué es lo que podemos hacer para incrementar la asistencia de los clientes, que en general es bastante menor a la que esperaban. Bueno, esa es la pregunta del $1.000.000, ¿eh? Cuando yo decía antes que tenemos que adaptarnos,
para no levantar falsas expectativas, nos quedan tiempos muy duros que pasar, a todos, porque el público tiene miedo, todavía queda bastante porque salga la vacuna o el tratamiento, que es lo único que va a hacer que la gente de verdad salga a la calle y esté tranquila. ¿Qué podemos hacer nosotros los hosteleros? Pues tenemos que utilizar muchísima imaginación para que el público venga. Y utilizar estrategias de marketing para que el público venga. La más clara de todas, que el establecimiento tiene que ser seguro y transmitir seguridad. Muy bien, eso lo tenemos que hacer. Todo lo demás, tenemos que pedir el acuerdo con a los proveedores para inventarnos incentivos de consumo. Tenemos que dejar de pensar que el bar de al lado es mi competencia, y el de al lado y el de al lado y el del otro lado también. No somos competencia, estamos creando una zona de ambiente para que el público venga y se encuentre a gusto. Aquí no existen competencias ya porque nos equivocamos. Y luego, las palabras de Germán me han puesto muy preocupado. Nosotros en España no habríamos sabido qué hacer sin ERTES. Habría sido imposible. Entonces, ante una caída de ventas como la que hay, no queda más remedio que también hacer ajustes de gastos. Y luego, he visto muchas preguntas en cuestión de música. Entiendo que la legislación es totalmente distinta. Aquí, lo que más va a sufrir en la hostelería es el ocio nocturno, que le llamamos nosotros, que son los establecimientos cerrados donde hay música, tales como discotecas, se le llama pub. En los restaurantes aquí sí hay música, depende de la comunidad y de la ciudad, y depende de la licencia y de las características de sonorización. Lo que no se puede hacer es bailar. Lo que no se puede hacer es bailar. No me quiero alargar, Daniela, porque son muchas Pero fíjate, no, pero muchas gracias. Fíjate que, estando totalmente de acuerdo con Manuel, las situaciones son diferentes de un país a otro, eso está claro. Y por eso tenemos que aprender todos, unos de otros. Aquí muchas veces el que se quiera poner en la medalla de inventar, no. Vamos en la práctica viendo lo que sucede. En el caso de España, la hostelería yo creo que está trabajando muy bien, ¿de acuerdo? Está trabajando muy bien porque tiene lo que nos ha trasladado una estrategia de tratar de poner la protección de la salud en el mismo nivel que la recuperación de la actividad. Y eso es clave. No quieren recuperar la actividad a cualquier precio sobre la salud de las personas. Pero en el caso de España, como puede pasar en cualquier país, al volver a la nueva normalidad, lo que estamos viendo es que hay 3 espacios donde se producen los contagios. Afortunadamente, para el sector de hostelería no le afecta nada más que en un aspecto que ahora señalé. 3 espacios. El ámbito familiar, las familias se han vuelto a reencontrar, nos hemos relajado, el virus no va a tratarnos mejor porque venga de mi padre o de mi prima o de mi tío o de mi hermana. No, el virus no entiende de eso, pero nos hemos relajado en los ámbitos familiares, nos hemos relajado en el ámbito del ocio nocturno y ahora, por ejemplo, la región de Murcia acaba de tomar unas medidas restrictivas que serán copiadas porque restringe a 15 el número mayor de personas que puedan estar en espacios de ocio nocturno, ¿de acuerdo? Porque ese es otro espacio donde hemos visto que tenemos brotes muy importantes. Y el tercer espacio de generación de brote, de rebrote y de nueva intensidad de la infección es el ámbito laboral, pero en algunos espacios concretos, temporeros que trabajan en el campo o algunas industrias cárnicas, es decir, determinados sitios donde es difícil mantener las medidas de control de seguridad. Pero les traigo esto a cuenta porque es más fácil responder con seguridad en los espacios abiertos, que es lo que nosotros tenemos como fortuna, que queremos estar en las calles, pero también la temperatura ayudan casi todo el año a poder estar en las calles, pero sí que merece la pena que hagamos un esfuerzo porque los espacios cerrados puedan tener medidas adicionales de seguridad. Le voy a poner brevemente 2 segundos nada más. Lo que sería escenarios como este, a ver si yo lo puedo, son estrategias tecnológicas que permiten que las personas pasen al interior de un local con garantía de temperatura, saturación de oxígeno en sangre, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿de acuerdo? Esto adaptado a las circunstancias que cada uno quiera, ¿de acuerdo?
¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos que ofrecer que también la tecnología está protegiendo, porque no es lo mismo la hostelería dentro de un espacio cerrado que la hostelería fuera de un espacio cerrado, ¿de acuerdo? Pero al final de todo, midamos qué está pasando. Y hoy, definitivamente, en el caso español, yo como epidemiólogo puedo decir que solamente está contribuyendo a la protección de la salud en general y excepcionalmente en los espacios de ocio nocturno, discotecas, etcétera, no es tan fácil y está siendo un problema de contagio que hay que aislar y que no perjudique al conjunto del sector que está haciendo un esfuerzo tremendo por proteger la salud de la gente. Listo, José. Muchísimas gracias. Definitivamente para los que no cuentan espacios abiertos es importante tomar estas medidas para espacios cerrados. Germán, nos pregunta Luis Lozano, reportero de Forbes México. Quisiera preguntar a Germán, ¿qué estrategias están planeando para aumentar las ventas en un escenario como este, pensando que una buena parte de la gente no acudirá a los lugares? ¿Cómo se reinventa el negocio? ¿Solo se han sumado a la plataforma de envío? ¿Qué otras alternativas hay para compensar estas caídas por aspectos como límite de comensales por mesa o la ausencia de música? Gracias. ¿Qué estamos haciendo? Obviamente, lo dijo por ahí David iniciando, nos estamos volcando a las aceras. O sea, hemos hecho acuerdos con las diferentes alcaldías en muchos lados, en muchas alcaldías en el país, para que podamos tomar la calle y ampliar el espacio y hacer más llevadero. O sea, lugares que estaban de alguna manera restringidos a poner mesas. Hay alcaldías como, por ejemplo, la de Miguel Hidalgo, aquí en Polanco, que es una de las zonas turísticas y de negocios más importante, nos han permitido que nos vayamos hasta los espacios de estacionamiento. Entonces, estamos montando mesas, estamos haciendo la separación y con el aire libre. Obviamente estamos comunicando también el tema de lo seguro que es y todas las condiciones que estamos aplicando en el servicio a la mesa. Pero yo he visto muchísima creatividad por parte de, o sea, en esta lucha por generar algunos ingresos, pues empiezas a ver campañas muy creativas con el tema del servicio a domicilio. O sea, casi todos los restaurantes previo a la crisis no tenían el servicio a domicilio. Había comida que tenían esa estructura y funcionaba muy bien, pero digamos las mesas de los restaurantes de alta gama y muchos otros de especialidades y lugares de conveniencia pues no la tenían. Hoy todos la tienen y no solo en el tema de mandar la comida, sino también se están haciendo experiencias, se manda la comida descompuesta y se hacen experiencias para que la gente en el hogar las cocine. Ya vimos ahí una iniciativa en Shake Shack donde mandan el kit de hamburguesas, donde puedes hacer todo tu preparación y así lo ves con los chefs, con todos. Se están haciendo colaboraciones, cajas de comida que cuatro restaurantes al mismo tiempo y se venden en los 4 y de alguna manera es una experiencia diferente. La situación es muy compleja si los clientes no asisten. De ahí nosotros hemos también arrancado una campaña sirviendo a México donde solicitamos, apegamos a la solidaridad y que la gente salga con sus restricciones. El servicio a domicilio no es suficiente para cubrir los costos y los gastos de operación de un restaurante. O sea, eso es definitivo. Pero la mejor estrategia hoy es la de tomar la banqueta, tomar los espacios, digamos, urbanos, y ha habido muchísima apertura de los diferentes gobiernos para ese esquema. Entendemos que la curva de contagios y la capacidad hospitalaria, que es lo que dirige los semáforos en el país, viene mejorando en ciertas áreas. Es el caso de la Ciudad de México y posiblemente veamos un cambio de semáforo, pasar del naranja al amarillo en próximas fechas, quizá en los próximos semana, 15 días máximo, y eso nos va a permitir que podamos tener más ocupación, el 60%, y aprender de lo que decía José, o sea, los espacios confinados, el ocio, los antros, pues es algo que tenemos que cuidar mucho para que no haya rebrotes y podamos tener una continuidad en la operación. Muy bien, Germán, muchas gracias. Bueno, pues ahora, adelante, Manuel. Comentar una cosa a Germán. Después de tanto tiempo de negociación con las distintas autoridades y ellos no siempre
nos decían que no tenían presupuesto y no podían hacer aportaciones económicas. Entonces, lo que hemos aprendido en este tiempo es que si le pedimos cosas que no cuesten dinero, nos las dan. Cosas que ayuden a poder ejercer la actividad, como modificaciones en el horario, como utilización más del espacio público, como levantar restricciones normativas que antes del COVID no se podía hacer unas cosas y ahora sí se puede. No sé si eso os puede ayudar también a vosotros allí. Sí, gracias. Nosotros también hemos estado buscando la flexibilidad administrativa y bueno, tener mayor oportunidad para que la gente, digamos, ejerza el restaurante en lo más posible con todas las restricciones que hay. O sea, hoy en el país están básicamente abiertos. Todavía tenemos una provincia, un estado, acá le decimos estados, que está cerrado, que es Puebla, pero básicamente todo el país está ocupando con restricciones de aforo, unos al 50, otros al 40, otros al 30, otros al 25. O sea, todavía está bastante castigada la actividad, todavía hay esta dualidad entre la salud y la parte económica. Y bueno, el tema es que ya son demasiados días y tampoco es que podamos vivir sin cerrados, o sea, porque lo fácil es confinar, pero después, ¿quién le da empleo a toda esta gente, no? De acuerdo. Bueno, vamos por una pregunta rápida, la última. Esta es para David y para José. A partir de que retiraron el confinamiento en España, ¿cuánto tiempo ha transcurrido para que los establecimientos de alimentos y restaurantes operaran de manera regular? En caso de rebrote, las autoridades tienen contemplado volver a más restricciones. Y vamos a empezar primero contigo, David. Nada más nos pide la audiencia que si puedes volver a proporcionar el sitio web de Hostelería Segura. Muy bien, pues si os parece voy a compartir un segundito precisamente una transparencia para que puedan tomar nota fácilmente. Darme un segundo. Ups. Sí. Lo voy a compartir. ¿Se ve? ¿Daniela? Listo. Sí, ahí se ve. Perfecto. Es localseguro.hosteleriaunida.es. De aquí tienen toda la información de referencia. Perfecto. Muchísimas gracias. No hay de qué. Y regresando ahí a la pregunta, no sé si quieres añadir algo a partir de cuándo Sí. retiraron el confinamiento en España. Respecto a la cronología, como decía hace un momento, llevó prácticamente mes y medio desde el inicio del confinamiento ya a finales, en mayo, casi un mes y medio el recuperar la actividad al 100%. Tuvieron bastantes etapas donde fueron abriendo paulatinamente, abrieron la posibilidad del aforo, maximizando distancias, reduciendo el tamaño de los grupos, y luego fue poco a poco ampliándose tanto el porcentaje de aforo como las distancias mínimas se fueron reduciendo ligeramente. Así que en total un proceso de un mes y medio aproximadamente para recuperar la mayor normalidad posible, dentro de que todavía no estamos, como decía don José en este sentido, en una normalidad normal. Estamos sujetos a rebrotes y estamos en un momento de ser prudentes y de buscar la prevención sobre todo. Porque, como decía antes Germán, si esto se reproduce a escala masiva, sí que acabamos con los negocios de hostelería con seguridad. José, ¿te gustaría añadir algo? Sí, porque yo quiero lanzar un mensaje de relativo optimismo, ¿no? Tenemos, desde el punto de vista epidemiológico, la capacidad hoy, en comparación con lo que sucedió al principio de esta pandemia,
la capacidad hoy de medir casi diariamente el número de casos que vamos teniendo. De tal forma que podemos adoptar decisiones de modular la actividad de las personas y de la sociedad, incluso a nivel de territorios pequeños. Eso es muy importante, porque si tenemos que confinar una población concreta en lugar de todo el país, pues evidentemente en ese territorio que haya que confinar va a haber una afectación de la economía, pero no en el resto del país. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que probablemente en países como el nuestro, aunque no hay que descartar nada, si hacemos las cosas bien, podemos no volver a un confinamiento general. Y podríamos, de alguna manera, conseguir, es que hay ruido ambiente, podríamos conseguir que las decisiones que se han hecho bien y se han aplicado bien en la hostelería se vayan mejorando, incluso se aprovechen unos territorios de otros. Yo en eso quiero lanzar un mensaje y además para señalar que creo que en general la hostelería está sabiendo afrontar la situación, que es tremendamente difícil, porque además tenemos voluntad, hay colaboración con ayuntamientos, con los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales han hecho planes específicos para tratar de recuperar el turismo y eso implica apoyar al sector de la hostelería, a los hoteles, a los restaurantes, y podemos evaluar lo que se ha hecho. Pero los tiempos son difíciles, no son nada fáciles porque el virus está presente y en la medida en que no podamos asegurar el cumplimiento de los mecanismos de prevención, pues va a estar dando brote y va a estar dando malas noticias en algunos sitios. Bueno, pues muchas gracias por tu mensaje de optimismo, José, y muchas gracias, David, Manuel, Germán, por compartir su experiencia con nosotros, y muchas gracias a los asistentes por participar y por su interés en este tema. Sin duda, el sector se está preparando con la finalidad de alcanzar el nivel más alto posible de operación segura. Las exposiciones nos han dado una visión mucho más amplia para continuar con una reapertura segura y poder generar confianza en los consumidores, que es lo más importante. Contar y compartir estos protocolos y estrategias sanitarias nos permitirán afrontar el futuro de una manera más responsable. Grupo Modelo agradece a todos su participación y que tengan un excelente día.
va. ¿Qué hacemos? Bueno, Salimos. Nos yo vamos me ya, tengo ¿no? que ir también. Nos podemos tomar una Sí, cervecita. adelante. Sí, adelante. ¿Qué hacemos, Juan Diego? Ya podemos ir saliendo. ¿Sí? Muchas gracias. Manuel, David, cualquier cosa que necesitéis, estoy